Ahora sí. Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Cristina y les voy a hablar sobre las siglas. Una sigla es el proceso de creación de una palabra a partir del grafema inicial de los términos principales de una expresión compleja. La sigla proviene del latín tardío sigla, que significa cifra o abreviatura. Una sigla legítima es ONU, que es Organización de las Naciones Unidas, porque se ha tomado el término principal, que sería Organización Naciones Unidas, y no de los secundarios, que son de y las. Los términos principales son sustantivos, adjetivos y verbos. Los sustantivos, que son los que nombran o designan a las personas, lugares, animales o cosas, perdón. Los adjetivos que acompañan al sustantivo y los verbos, que son las acciones. Los términos secundarios serían determinantes, preposiciones y conjugaciones, que los determinantes son los que acompañan al nombre y concuerdan con él en género y número. Las preposiciones que son las que realizan una relación de dependencia entre las palabras, y las conjugaciones, que son las que sirven para unir dos partes de una oración o dos oraciones. A veces las siglas se convierten en vocablos comunes, como por ejemplo la sigla OVNI, que dejó de ser solamente una sigla de objeto volador no identificado para convertirse en un vocablo común, o sea, OVNI, pero escrita en minúscula. Hay ciertas propiedades de las siglas, que son la escritura, la pronunciación. La escritura es que todas las siglas se escriben con letra mayúscula, pero cuando se habla de nombres propios se escribe la primera mayúscula y el resto minúscula, como por ejemplo UNICEF o UNESCO. La pronunciación. Las siglas tienen dos formas de pronunciación, que son el deletreo y la silábica. El deletreo es cuando se pronuncia el nombre de cada letra por la que está compuesta la sigla. Por ejemplo, ONU, pronunciando cada letra. Y la silábica es leer la sigla como una palabra. La lexicación se da cuando la sigla se considera como una palabra más por los hablantes, como por ejemplo CD, láser o radar, porque CD es una sigla de disco compacto. Ahora, la composición. Las siglas están compuestas por letras normalmente, pero esto no impide que se formen siglas alfanuméricas, o sea, que componen letras y números. Por ejemplo, la organización G8, que es una organización de los 8 países más influyentes. Hay algo que se llama acrónimos, que en la lingüística moderna es cuando se lee una sigla como una palabra. La composición tiene ciertas reglas, que son los acentos, los puntos y espacios, las palabras plurales y el género. Voy a hablar sobre los acentos. Una sigla no debe ser acentuada ni cuando la letra que se toma está acentuada originalmente, ni cuando las reglas gramaticales exijan que debe ser una palabra acentuada. Los puntos y espacios. Una sigla no debe separarse por puntos ni por espacios. Las palabras plurales. Las siglas que abrevian dos palabras plurales se deben escribir con iniciales dobles, como por ejemplo ciencias naturales, CCNN, o recursos humanos, RRHH. Las siglas no tienen un plural gráfico, o un adjetivo antes de ella, porque es incorrecto escribir una S al final de la sigla para decir que es plural. También está el género, que el género de una sigla se sabe según el primer término, que el primer término es organización, que este es femenino, entonces hablamos de la ONU. Las siglas sirven para referirse de manera abreviada a organizaciones, instituciones, asociaciones o
sistemas. Gracias. Muy bien. Excelente. Una participación exquisita. Muy bien preparada, muy apoderada de qué era lo que estaba diciendo, sabía de qué estaba hablando, y eso siempre va a ser importante en una intervención oral, ¿verdad? Uno siempre debe estar apoderado de qué es lo que va a decir, de qué es lo que va a hablar, para que usted guste, para que usted enseñe, para que sea de provecho el tiempo que hemos utilizado escuchándola. Y hoy usted cumplió las expectativas al 100. Excelente, muy bien como siempre. Entonces, no sé por qué Ana nos llegó un poquito tarde, pero vamos a escucharla. Bueno, buenos días, Buenos días. maestra y compañeros. Mi nombre es Ana y hoy vengo a exponer sobre la memoria semántica. La memoria semántica es necesaria para recordar conceptos que tenemos sobre el mundo y también es necesaria para un uso adecuado del lenguaje. Además, es una memoria que está almacenada a largo plazo, por lo que una vez adquirido un conocimiento, podrá incluir para toda la vida. La memoria semántica es un tipo de memoria a largo plazo. Esto nos permite almacenar recuerdos durante días, décadas, años, porque no tiene límite de capacidad ni duración. La memoria semántica es declarativa. Esto nos permite acceder a ella de manera consciente. ¿Para qué nos sirve la memoria semántica? Nos sirve a modo de diccionario mental para organizar esa cantidad de palabras, conceptos y símbolos que hemos almacenado, dándoles un significado. La memoria semántica nos permite ahorrar recursos cognitivos y ser capaces de interpretar en poco tiempo. Es fundamental para nuestro día a día. Por ejemplo, la memoria semántica nos permite pensar automáticamente que un león es un mamífero, sin necesidad de repasar mentalmente los leones que hemos visto a lo largo de nuestra vida, ni pensar en los tipos de leones que existen. Dentro de este tipo de memoria se alberga toda la información que se posee acerca de hechos, conceptos y lenguaje. Ejemplos de este tipo de memoria son como recordar qué es un gato, recordar fechas importantes o recordar nombres de familiares. El término memoria semántica hace referencia a la memoria de significados, entendimientos y otros conocimientos conceptuales que no están relacionados con experiencias concretas. Características de la memoria semántica. La memoria semántica es considerada como la recolección consciente de información, entendimientos y otros conocimientos generales acerca del mundo. Constituye un elemento que es independiente del contexto y de la relevancia personal. Importancia de la memoria semántica. La memoria semántica es considerada como no creo que se lo dije, evidencia científica. La memoria semántica no solo se basa en simples teorías o hipótesis, sino que cuenta con evidencia científica. Asimismo, hoy en día se cuenta con suficiente conocimiento como para saber que la memoria episódica es un tipo de conocimiento distinto a la memoria semántica. Partes del cerebro implicadas. La memoria semántica resulta un elemento que genera una cierta controversia. Concretamente, hoy en día, en la actualidad, existen dos visiones acerca de las estructuras cerebrales aplicadas. Muchos autores afirman que al igual que la memoria episódica, la memoria semántica se lleva a cabo a través de la intervención de los lóbulos temporales mediales y de la formación hipocampal. Según este punto de vista, la formación hipocampal sería la estructura cerebral encargada de codificar los recuerdos y la corteza cerebral sería la región donde estos se almacenan una vez se haya completado la fase de codificación.
funciones sería formación de categorías y conceptos. Los conceptos son las unidades principales del pensamiento. Según varios autores, constituyen los valores semánticos de las oraciones. Resultan ser los elementos más importantes del pensamiento. Las categorías y los conceptos nos permiten organizar los objetos mentalmente en clases y clasificaciones. La conformación de categorías es una de las actividades principales que desempeña la memoria semántica. Las categorías se establecen a través del aprendizaje realizado durante los primeros años de vida. Cuando se desarrolla la categoría, esta se almacena en la memoria y se va actualizando a medida que se va adquiriendo nueva información. Por ejemplo, cuando un niño adquiere la categoría juguete, va incorporándole los juguetes que va aprendiendo. Y como conclusión, la memoria semántica es muy importante para el ser humano, ya que ahí es donde va aprendiendo los conceptos generales que se tienen sobre el mundo y sobre la vida. Gracias. Excelente. Muy bien. Muy bonita su participación, muy bien explicado. Y muchas gracias. Escuchamos a Luna. Bueno, buenos días, maestra, compañeros y compañeras. Yo soy Luna y el día de hoy les voy a hablar sobre los acrónimos. Un acrónimo es una palabra formada por el procedimiento de la acronimia. La acronimia es el procedimiento de la formación de palabras mediante las iniciales o las letras o iniciales de las palabras que conforman una expresión. Nuestro habla cotidiana está inundada de acrónimos que usamos como un término más en nuestras expresiones o en nuestras comunicaciones. Los acrónimos son aquellas palabras que se originan de las iniciales o se pueden usar más palabras, se pueden usar más letras de aquellas palabras que forman un término en cuestión y que utilizamos como una más para referir diversas cuestiones u organizaciones. Un ejemplo sería UNESCO. UNESCO es el acrónimo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y Mercosur es el acrónimo para el Mercado Común del Sur. Cabe destacar que también hay muchos acrónimos que están conformados por partes de palabras diferentes, pero que se unen para formar un nuevo concepto, que las incluye, por ejemplo, Docudrama es el acrónimo de documental dramático, o UNITEC es el acrónimo de Universidad Tecnológica Centroamericana. Los acrónimos son una manera más bien abreviada de denominar cuestiones, organizaciones, entidades, entre otros. Incluso a veces que el uso del acrónimo es tan corriente y tan extendido en la lengua cotidiana que tiende a ser más reconocido que la denominación entera de algo. Como por ejemplo, yo le puedo decir a Alison, te voy a regalar el último juego de FIFA, a que yo le diga, Alison, te voy a regalar el último juego de Federación Internacional del Fútbol Asociación. O sea, el acrónimo FIFA es muchísimo más conocido que en sí la denominación entera de esa palabra. Es muy común cuando se habla de partidos políticos, como por ejemplo el partido anterior que había, que se llamaba PAC, que era Partido Anticorrupción, o en instituciones o universidades como por ejemplo la UNA, que es Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, los acrónimos pueden ser o bien siglas que se leen como palabras o un vocablo que se forma a partir de dos o más palabras. Es importante destacar que un acrónimo no es lo mismo que una sigla. O sea, se tienden a confundir, pero las siglas siempre utilizan la primera inicial de las palabras y pues los acrónimos utilizan o la primera inicial o dos partes de la palabra o de palabras distintas.
Los acrónimos se escriben bueno, los acrónimos y las siglas se escriben sin puntos entre cada una de las letras. Los acrónimos deben formar una palabra que se lee tal como se escribe, o sea, sin deletreo, como por ejemplo OVNI, o que significa objeto volador no identificado, o ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas. En cambio, hay siglas que no se pueden pronunciar como palabras, sino que es necesario el deletreo, como ADN, que es ácido desoxirribonucleico, o RNP, que es Registro Nacional de las Personas. Algunos acrónimos se incorporan al léxico ya que son muy utilizados, como por ejemplo, la palabra que les había dicho, OVNI, se escribe en minúsculas porque es un acrónimo que se utiliza mucho, o por ejemplo, SIDA, que es un acrónimo que significa síndrome inmunodeficiencia adquirida, y también se escribe en minúsculas porque es demasiado usado en el léxico cotidiano. Entonces, para concluir, se podría decir que los acrónimos se utilizan mucho en el habla cotidiana y nos sirven para abreviar tal vez palabras muy extensas o para no decir todo el nombre de algo. Así. Excelente, muy bien. Escuchamos a Diego. Espérame. Buenos días, maestros y compañeros. Yo me llamo Diego. El día de hoy les voy a hablar sobre la entonación. La entonación es el volumen del tono de la voz con que se pronuncia un enunciado, que es el enunciado. El enunciado es lo que nosotros queremos dar a entender hacia el oyente. O sea, como en este caso sería yo que le quiero enunciarles algo a ustedes, les estoy enseñando la entonación. En las consonantes sordas no se produce la vibración de las cuerdas vocales, por lo tanto, realmente no existe el tono del sonido, aunque el oyente es capaz de reconstruir los huecos de sonoridad. En todas las lenguas se usan diferentes tipos de volúmenes a la forma de hablar. O sea, como nosotros en español tenemos tildes, que las tildes aumentan ¿cómo querer decir? El tono. O sea, cuando decimos papá, aumentamos en la primera A. O sea, no, sí, bueno, aumentamos en la A que tiene la tilde. Sí, el volumen. El volumen, exacto. La entonación quiere decir volumen, pero eso depende del idioma, porque en otros idiomas no existe, o sea, no existe la tilde o no, o sea, la entonación siempre es, como querer decir, siempre va estable, nunca cambia. En las llamadas lenguas tonales, la variación de tono puede servir para realizar la distinción léxica. ¿Qué significa lengua tonal? Es aquella lengua en la que el contorno de la frecuencia fundamental con la que pronuncia cada sílaba sirve para crear contrastes fonológicos y pares mínimos. ¿Qué quiero decir? Que cuando me quiero referir a lenguas tonales, o sea, son lo que le está diciendo, que algunas algunas van como siempre en la misma línea, nunca cambian de tono, como otras sí cambian su tono. Busqué así bastante y se estima que el 60 y 70% de las lenguas del mundo poseen esta característica, que no, o sea, no cambia su modulación y su tono de voz, siempre va a ser, o sea, siempre es el mismo, o sea, siempre hablan como de la misma forma, sobre todo en Asia y en África. En ejemplo de estas lenguas es en el chino, el mandarín o el yoruba. Cuando esto también varía del grado, o sea, del contexto que nos encontremos, porque por ejemplo, si yo estoy hablando frente a frente con una persona, no va a ser necesario gritar, siempre puedo mantener mi voz estable. En cambio, yo estoy en una oratoria, tengo que aumentar mi voz para que las personas ahí me puedan escuchar bien.
O cuando estamos en exposición, nosotros que tener la entonación, o sea, exactamente bien, porque si no las personas no me pueden escuchar. Por ejemplo, si yo vengo a ustedes y ahorita me pongo a hablarles así como que así nunca me van a entender porque estamos frente a estamos frente al teléfono. Y en realidad la entonación es bastante importante porque si nosotros, o sea, si nosotros no realizamos la entonación en las palabras que no tienen tilde, en realidad no, o sea, no va a tener sentido. Es como que yo diga, mi papá me quiere. O sea, decimos que una papa me quiere. Y ahí es donde va la entonación, porque si decimos mi papá me quiere, la entonación hace que es mi papá. Pasa lo mismo con mi mamá. Entonces la entonación es muy importante a la hora ¿cómo se llama? De emitir En el enunciado. español. Ujú. ¿Ah? Es muy importante la forma de emitir enunciados. Es importante porque nosotros queremos como explicar o enunciar a las personas, entonces tenemos que usar perfectamente el tono para para que pueda comprender. Gracias. Bien. Escuchamos a Moisés. Listo. Sí. Buenos días, maestra y compañeros. Ya les vengo a hablar acerca del diálogo. El diálogo es una manera de comunicación verbal o escrita en la que se comunican de dos o más personas en un intercambio de información alterándose el papel de emisor y receptor. En un diálogo hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que se produzca el diálogo es indispensable un intercambio de papeles entre los denominantes interlocutores. Este cambio de papeles entre emisor y receptor se denomina turnos de palabra o intervenciones. Estrictamente el diálogo es oral, pero también puede encontrarse escrito como ocurre en las novelas. Al mismo tiempo se utiliza signos no verbales como son los signos paralingüísticos y signos cinésicos. Entre los signos paralingüísticos destaca la intensidad de la voz y entre los signos cinésicos destacan los gestos y las posturas. También se usa como la tipología textual en la lingüística y en la literatura cuando aparecen dos o más personajes al usar el discurso diegético llamados interlocutores. ¿Cómo se utiliza el diálogo? El diálogo se utiliza como tipología textual en la literatura cuando aparecen dos personajes que hacen uso del discurso diegético y actúan como interlocutores. En su uso más habitual, el diálogo es una forma presente tanto en el discurso oral como tanto en el discurso oral como en el escrito, en donde se comunican entre sí dos o más personas. Muchas gracias. Gracias. Lo escuchamos, Axel. Bueno, buenos días, maestros y compañeros. Mi nombre es Axel y el día de hoy les voy a hablar sobre el texto y contexto. El texto y contexto son dos conceptos que se relacionan mutuamente, ya que un texto siempre se escribe en un contexto y es leído también en un contexto. De este modo, el texto y contextos son dos conceptos que se relacionan entre sí y a la hora se relacionan entre sí a la hora de la lectura y escritura. ¿Qué es el texto? Se denomina texto al conjunto de oraciones que constituye un discurso que tiene un significado propio y es coherente. Por ejemplo, un texto es una obra literaria, una noticia periodística, etc. ¿Qué es el contexto? El contexto es el entorno físico, ya sea
social, ya sea el contexto es el entorno físico y social, ya sea cultural, político, histórico, etcétera, en el que se considera un hecho. En este sentido, se escribe un texto en un contexto determinado y esto influencia de cualquier manera al texto. Esto se refiere a que para que pueda haber texto, debe haber un contexto determinado y ese contexto determinado puede influenciar o aportar de cualquier manera sí o sí al texto. Cuando se considera el acto de la lectura o leer, se pueden diferenciar dos tipos de contexto, lo que es el contexto de producción de la obra y el contexto de recepción. El contexto de producción de la obra es cuando el autor escribe un contexto de producción determinado que abarca su manera de producir la obra. O sea, ya sea de la época en la que el autor escribe el texto y el tema puede ser de cualquier tipo, sentimental, económico, o sea, de la economía, de política, etcétera, muchos otros temas. Y de esta forma, el autor interpreta esa realidad a su perspectiva, a su forma de ser, y él a través del texto trata de expresar sus ideas. El contexto de recepción es cuando toda persona que lee está influenciada por su propio texto, o sea, trata de entenderlo a su propia manera y su perspectiva y sus puntos de vista. Básicamente entender a nuestra manera lo que expresa el autor en el texto. Y no necesariamente para entender el texto se necesita entender lo que el autor quiso expresar. Nosotros también podemos tener ideas diferentes sobre lo que el autor quiso expresar. Y por último están los tipos de contexto oralmente, que está el contexto lingüístico, que es el que permite entender el significado de palabras que no conozcamos al momento de entablar conversación. O sea, podemos decir términos desconocidos y poder luego de escuchar esos términos, poder investigarlos y entender qué significa. Está el contexto situacional, que es el que requiere entender concretamente las preguntas más comunes en una conversación, como quién, qué, a quién, qué, cuándo, dónde, etc. Y el contexto sociocultural, que son las condiciones son las condiciones del acontecimiento en la que la comunicación es producida. O sea, puede ser en este caso entablar un tema de conversación sobre lo que está pasando actualmente en todo el mundo o en el país, que podría ser en este caso una pandemia o corrupción o lo que está pasando actualmente. Como conclusión, el texto y el contexto siempre van agarrados de la mano y son necesarios para poder entenderse. Y siempre que está siempre es mayor importante el contexto para poder producir el texto y saber de lo que se va a hablar y entender a fondo del tema. Muchas gracias. Excelente.